Ok, voy a empezar a grabar esta sesión del día de hoy, 20 de junio del 2024. Bueno, pues esta es nuestra última sesión de los 4 módulos antes de llegar a lo que es la evaluación final. Y bueno, esta asignatura tiene muchísimas cosas que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como estudiantes, como docentes, como investigadores en la Universidad Rosario Castellanos y cuál es también nuestro papel fuera de esta institución, obviamente con nuestra comunidad. Y bueno, pues vamos a empezar, te voy a mostrar, voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación para que sea más rápido esto. Permíteme un segundo. Vamos a ver. Ay, no, esta no es. Permíteme. ¿Dónde anda? No, esto tampoco es. Creo que es aquí. Está cargando, espero que se vea perfecto, ya se ve. Bueno, me voy a presentar así, haremos más rapidito. Bien, bueno, pues esta es nuestra presentación del día de hoy. Esta es este es el módulo que se llama Responsabilidad Social Universitaria y Derechos Humanos. Aquí ya vamos a entrar de lleno a los derechos humanos y no es que entremos de lleno, sino simplemente vamos a saber cómo los derechos humanos tienen una responsabilidad social universitaria y cuál es nuestro papel como estudiantes, sobre todo de la Rosario Castellanos. Bien, vamos a empezar. El propósito de este módulo es interpretar la responsabilidad social universitaria de acuerdo con las categorías y significado de derechos humanos, la transversalidad de sus funciones y programas adaptados al grupo de interés para el reconocimiento de los impactos, zonas de influencia y cumplimiento de la integridad. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo lo que nosotros aprendemos dentro de la universidad, sobre todo la identidad que nosotros formamos y nos forjamos dentro de la universidad, cómo vamos a generar diferentes políticas, proyectos, etcétera, etcétera, que van de la mano con lo que somos como estudiantes de relaciones internacionales y cómo nuestro desarrollo dentro de la universidad va a trascender afuera. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdas, por ejemplo, en el módulo anterior que vimos cómo es hacer un proyecto sobre las abejas, que este es obviamente nuestro incidente crítico? Había muchos proyectos y existen muchos proyectos para este incidente crítico. Bueno, pues eso precisamente que hiciste y también el árbol de ¿cómo se llama? El árbol de los problemas y las soluciones, ese también nos va a servir ahorita y necesito que lo tomemos en cuenta precisamente porque una de las actividades es retomar el módulo número 3 y qué es lo que vamos a hacer y cuál es nuestro papel como universitario, sobre todo de la Rosario Castellanos. Bueno, el primer tema es el compromiso que tienen las universidades con los derechos humanos. Cualquier institución académica, que ésta sea pública y privada, siempre tiene que ir con base en los derechos humanos, que aunque nosotros las universidades no dicen, esta es nuestra parte de derechos humanos, sí están implícitas dentro de la misión, visión, etcétera, etcétera, de una institución pública o privada educativa. Eso no hay duda. ¿Y por qué? Porque los derechos humanos también están dentro de la Constitución, en el caso de México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estos derechos humanos no pueden estar fuera de una institución pública. Entonces, el compromiso social de la Universidad Rosario Castellanos, además de garantizar el derecho a la educación, que es su principal finalidad o su principal objetivo, debe de favorecer la igualdad de oportunidades, fomentar la inclusión de todos y cada uno de nosotros y evitar la no discriminación. Además de que actúa en apego a los derechos humanos, que son inherentes a todas las personas desde el aspecto irrestricto. ¿Sale?
El tema de educación y formación de profesionistas no puede abordarse sin los derechos humanos en la vinculación con su propia existencia y razón de ser. Y aquí tenemos qué hace la universidad en cuanto a este punto. El papel de la universidad es relevante al generar un impacto social, económico y ambiental buscando tres cosas importantes. Una, mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes, en este caso la tuya, contribuir al desarrollo económico del país cuando sales, tienes que trabajar y lograr un avance hacia el desarrollo sostenible con énfasis en la preocupación de asegurar la vida digna de las generaciones futuras. Este punto es muy importante porque todas las actividades que nosotros tenemos a lo largo de relaciones internacionales de aquí en adelante, tú estás en segundo, pero lo vas a ver en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en octavo, etcétera, etcétera. Todas las actividades van relacionadas con el medio ambiente y el derecho, obviamente, al medio ambiente. Todo va generado con esto. La responsabilidad social universitaria desde la transversalidad, este es otro punto importante. De acuerdo con estos dos teóricos, Spita, Meneses y Huertas, la responsabilidad social universitaria debe enmarcarse en acciones éticas y vincular de manera transversal el desarrollo de las funciones de la universidad y el cumplimiento de sus objetivos con categorías que incluyan el medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos desde una perspectiva general. Lo tuve que leer completo porque así está dentro de la plataforma y es obviamente una cita que estos teóricos nos dan para poder explicar entonces cuál es nuestra responsabilidad social universitaria. Esta cuenta con 4 ejes importantes. Un campus responsable. ¿Qué quiere decir responsable? Que genere obviamente un ejemplo. Que la luz sea obviamente limpia, ¿no? Con paneles solares, ¿no? La recaptación de agua de lluvia, etcétera. Pueden ser estas, ¿no? Un campo responsable. Aparte estamos hablando del medio ambiente, pero aparte es responsable porque no hay, no le dice a nadie que no puede estudiar, al contrario, todo el mundo puede estudiar, todos los de la Ciudad de México, ese es un derecho que se tiene y además que lo respeta mucho de la Rosario Castellanos. Desafortunadamente hay muchos estudiantes que dicen, si no vivo en la Ciudad de México no puedo entrar. No, porque lo primero que te piden es que seas habitante de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esta universidad, Rosario Castellanos, nació de esta manera, ¿no? La generación y transmisión de conocimiento, que eso obviamente lo tenemos, la formación profesional, ciudadana y responsable, que tú vas aprendiendo a lo largo de todos estos semestres, ¿no? Con las actividades, con todos los conocimientos que se te da en las diferentes asignaturas que tienes, ¿no? Tienes mucho de derecho, tienes una gran cantidad de asignaturas que tiene que ver con el medio ambiente, porque esa es obviamente nuestra línea y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque las universidades, hay un video que les puse yo de ahorita de un teórico que está aquí, es un francés, en donde dice, no te voy a adelantar tantito de lo que dice el video, que todas las instituciones, por ejemplo, la que sea, cuando vas a trabajar o vas a estudiar, más bien vas a trabajar ¿cómo se llama? Perdón, estudias contaduría, no te enseñan, la contaduría no te enseña todo lo que es la contaduría de los recursos naturales. Y eso es algo que debemos de tener como una responsabilidad social. Sin embargo, no se hace. La Rosario Castellanos, eso es lo que está manejando actualmente, sobre todo en relaciones internacionales, precisamente por eso, porque nosotros al final de la licenciatura vamos a saber qué hacer, dónde movernos dentro del medio ambiente. Y este es un tema muy importante, no nada más para la Rosario Castellanos, sino para todas las universidades del mundo. Si tú investigas, o sea, y si investigamos en otras universidades, todos los ejes transversales tienen que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este espacio, vivimos en este mundo y no lo estamos acabando. Lo estamos viendo precisamente ahorita con el cambio climático. El cambio climático tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con que, por ejemplo, en Chetumal, bueno, pues hubo una inundación bastante terrible porque llovió durante 5 horas y se inundó la ciudad. En Miami llovió durante 2 días y se inundó la ciudad de manera
tremenda, ¿no? Entonces, nos corresponde a nosotros, estudiantes de cualquier licenciatura y de cualquier institución a la que nosotros pertenezcamos, precisamente nos toca esta parte de la responsabilidad social universitaria. Y otro punto importante es la participación social. ¿Qué hago yo con estos conocimientos afuera de la institución? Bueno, partimos del enfoque de la responsabilidad social en donde la universidad reconoce, esto es importante, la posibilidad que se puede formar parte tanto del problema como de la solución. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos el problema, pero ¿cómo lo podemos solucionar? A situaciones de injusticia, inequidad, sostenibilidad social y por lo tanto se debe establecer campos de acción relacionada con los derechos humanos. A este propósito, Bailey señala que para poder ayudar a transformar estas sociedades injustas, la universidad debe primero transformarse a sí misma en sus propias incongruencias solapadas que reproducen silenciosamente las injusticias sociales. Tenemos instituciones que obviamente y desafortunadamente solapan estas injusticias sociales en muchísimos temas. Uno de ellos puede ser la discriminación por raza, por sexo, por lo que sea, ¿no? Otras instituciones solapan mucho y guardan mucho esto de, bueno, se lo guardan y no hacen absolutamente nada a veces con pues el acoso escolar, ¿no? Ya las universidades, ya es algo bastante tremendo. Y ha habido muchísimos temas acerca de esto, pero nadie habla, nadie dice absolutamente nada. Y precisamente es por eso que aquí dice que primero se deben de transformar a sí mismas. ¿Por qué? Porque yo soy el ejemplo, yo soy la casa, yo soy el grande, yo soy el adulto, yo soy el que tiene que decirte cómo vamos a dirigirnos en la sociedad. Pero si yo no cambio desde adentro, no va a haber manera en la que todos los estudiantes, pues obviamente sepan y generen este cambio, ¿no? Entonces, bueno, hay algo muy importante en esto, que los derechos humanos, vistos desde la responsabilidad social universitaria, focalizan la atención en el análisis de los impactos que las decisiones y actividades que generan dentro y fuera de las organizaciones con la finalidad de que sea la universidad la que pueda ser considerada como beneficiosa. Todo esto también para los proyectos que hace. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos también relacionados con el bien común hacia la comunidad. Por ejemplo, hay universidades que tienen laboratorios, que tienen centros ¿cómo se llama? Y al lado de la Rosario Castellanos tenemos un ejemplo de una clínica dental que no es de la Rosario Castellanos, eso es de la UNAM, pero hacen una labor social. Puede ir la gente que no tiene recursos económicos para poder pagar un dentista y son los estudiantes, esta es una responsabilidad social, son los estudiantes los que te atienden. Esto es muy importante. Hace falta muchas cosas, por ejemplo, en la Rosario Castellanos como esto, pero no lo tenemos no porque no quisiéramos, sino porque somos una universidad bastante joven, pero tenemos otros proyectos. Hay proyectos pequeños en la carrera de Relaciones Internacionales. Se ha distinguido porque cada bloque hacemos como pequeños seminarios en donde se invita a todos los estudiantes precisamente a saber más acerca de lo que son las relaciones internacionales. Desafortunadamente, muchos de ustedes trabajan, no se empatan ¿cómo se llama? Los horarios, o se empatan más bien de su trabajo, son complicadas, pero siempre en relaciones internacionales siempre tratamos de llevar a cabo esta responsabilidad social de acuerdo a los temas que se van viendo. Acaba de pasar, por ejemplo, hace todavía una semana y media, todo un seminario acerca de lo que está pasando en Asia. Entonces, esto fue muy importante porque hubo especialistas que nos dedicaron un tiempo. Dos de ellos son docentes de relaciones internacionales y otros son invitados de otras universidades que no son la Rosario Castellanos, pero que tienen mucho material para podernos dar. Entonces te invito a ti y a todos tus compañeros, cuando veas una invitación por parte de nosotros,
pues acudas, porque esto precisamente nos da mucho, mucho material, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Crear el sentido, esto es muy importante, crear un sentido de pertenencia e identidad con su comunidad universitaria es un aspecto, ay, ya me pasé. Espera. Es un aspecto de suma relevancia para generar compromisos mutuos como parte de la responsabilidad social universitaria, al comprender el impacto de sus acciones, no solo como un contexto inmediato, sino que las fronteras trascienden en sus acciones o misiones y con el fin de evitar la afectación en los derechos humanos. Y entonces aquí, esto es de la plataforma, aquí nos pone que la responsabilidad social universitaria es interna, pero hay tres categorías. La interna pertenece a los docentes, estudiantes, autoridades y administradores. La externa son los empleadores, los egresados, los proveedores, socios estratégicos directos por convenio o contrato cuando tú, por ejemplo, vas a hacer ya tu servicio social. Y la externa 2, pues ya es el Estado, la sociedad, desarrollo y medio ambiente, por ejemplo, en donde tú estés trabajando, pues obviamente generar esta parte que se te enseñó en la universidad como responsabilidad social universitaria. No quiere decir que lo tengas que hacer, por ejemplo, si tú tienes un buen trabajo en una empresa privada que no tiene, que hacen otra cosa, vamos a decir Telcel, pero dentro de Telcel sí hay proyectos de medio ambiente, por ejemplo, cada año van a sembrar árboles o conviven con una, bueno, no conviven, sino van a ayudar a una comunidad con diferentes cosas. Y todas las empresas socialmente responsables que tienen esto como responsabilidad social, pues obviamente tienen una gran cantidad de proyectos. Y tú como trabajadora y como estudiante de Relaciones Internacionales, si es que ya trabajas, puedes promover un cambio dentro de tu ambiente laboral. Por eso está aquí la interna, la externa 1 y la externa 2, porque muchos de ustedes trabajan ya, ¿no? Y te debes de sumar a estas acciones. Bueno, el compromiso de la responsabilidad social universitaria en el fomento al respeto de los derechos humanos no es unilateral hacia su entorno social, sino que surge como una respuesta a los deberes sociales y medioambientales derivados de una relación y vínculo con la sociedad en la que se encuentra inmersa, así como los grupos de interés de los que se compone. Esto es muy importante enfatizarlo. La socialización de la responsabilidad se refiere a creer en una responsabilidad mutua y una responsabilidad interactiva que debe generar compromisos por las partes que integran la sociedad, en este caso nosotros, ¿no? Como estudiantes, para proponer soluciones desde la mirada de los derechos humanos. Pero para eso debemos de saber qué son los derechos humanos. Y entonces aquí hay dos preguntas importantes. ¿De qué manera las universidades dan cumplimiento al compromiso de fomentar y respetar los derechos humanos? ¿Y cuál es tu función dentro de la corresponsabilidad mutua en el respeto de los derechos humanos como parte de la comunidad universitaria? Entonces, tal vez para nosotros es un poco más complicado porque nosotros somos ¿cómo se llama? Universidad abierta. Pero también pertenecemos a una comunidad de estudiantes de la Rosario Castellanos y tenemos ciertos lineamientos que van con base a todos los temas de derechos humanos. Entonces, el tema número 2 nos dice que los individuos y los pueblos como sujetos de derechos. Los derechos son irrenunciables, o sea, no puedo decir yo renuncio a mis derechos, no se puede, porque finalmente los tienes, ya naces con ellos. Y ninguna persona requiere de hacer buenas acciones o demostrar un buen comportamiento para decir, te vas a ganar todos tus derechos. No, sino estos ya están dentro de la Declaración Universal de los Derechos en su artículo 29, que se formó en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay 3 puntos importantes. Voy a mencionar nada más uno. Toda persona, que este es el más importante, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Aquí ya, por ejemplo, ya no hay nada de que estudies lo que tu familia quiere, tienes que comportarte con ciertos lineamientos de acuerdo a lo que te marcan. No, nos podemos, dentro de lo que son el ejercicio de los derechos, podemos
obviamente estar en este rubro. Obvio, no te puedes salir de esta parte de los respetos hacia los derechos humanos, los tuyos y los de los demás. Y en este ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás. Es lo que acabo de mencionar. Y por último, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Dudas hasta aquí, Karime? Ahorita no. Ok, bueno, vamos a empezar con esto. Dentro de los derechos humanos hay 4 generaciones, se les llama así. Generaciones, ¿por qué? Porque cada una de ellas ha nacido a lo largo de los años y que se formó los primeros derechos humanos. Los derechos humanos siempre han existido, no de la manera que los conocemos, sin embargo, sí existen o han existido desde la época de los griegos. Ajá, entonces, por eso hablamos de generaciones. Entonces aquí pongo, tienes uno similar ahí en la plataforma, nada más que yo lo quise poner de otra forma para que lo tuvieras aquí. Y entonces tenemos la primera generación, segunda, tercera y cuarta generación, que esta es la más nueva. La primera generación está integrada por todos los derechos civiles y políticos y esta nace desde la Revolución Francesa y un poquito antes de la Revolución Francesa. Y aquí, bueno, están todos los derechos sociales y políticos que dan la incorporación a un orden jurídico, son los primeros, ¿no? Aquí es donde ponen todas las bases de lo que son los derechos humanos. Una segunda generación ya empieza después de la Revolución, Francesa, y esta tiene que ver con los derechos culturales y derechos sociales, pero con una condición de vida. Y en la tercera generación tenemos, por ejemplo, los derechos de los pueblos y derechos a la solidaridad, son ejemplos que te pongo. Y la de cuarta generación, por ejemplo, son los derechos ¿cómo se llama? Todos estos derechos a la tecnología, al ciberespacio, etcétera, etcétera. Por eso es la más nueva, esta de la cuarta generación. Un ejemplo de la cuarta generación, por ejemplo, es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, no sé si has escuchado hablar de ella. Se hizo aquí en México a raíz de un problema que tuvo una chica de Puebla, porque su novio, al terminar con ella, su novio se vengó de la manera más sucia, porque es sucio esto lo que hizo, expuso videos cuando ellos estaban teniendo relaciones sexuales. Entonces, ella ya había terminado con él y de esa manera se vengó. Entonces, nace la Ley Olimpia a partir de esta cuarta generación en donde se defiende todo lo que son los derechos que tenemos nosotros en el ciberespacio. ¿Sale? ¿Sabías de esta ley, la Ley Olimpia? Bueno, creo que no sabías de esta ley, pero es importante decirla porque precisamente habla de cómo nosotros empezamos a defender esta parte del ciberespacio, por eso es muy importante esta cuarta generación. Bueno, aquí tenemos los derechos colectivos por su impacto en grupos sociales en su conjunto y son 4. Pues obviamente los pueblos originarios, comunidades indígenas y locales, aquí en México todavía existen muchísimas y hay un caso muy especial con la comunidad afromexicana. Esta comunidad afromexicana ha existido toda la vida, sobre todo en regiones como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, que son las más evidentes, por decirlo de esta manera. Y aquí tienes algo en el chatcito, me mandaste algo. Ok, ok, bueno.
Hay un caso muy curioso. Hasta el 2020, cuando se hizo el censo de población, que además se tuvo que suspender por la pandemia, o sea, no se tomaron todos los rubros o todos los números estadísticos, quedaron muchas cosas ahí, pues desafortunadamente al aire. Había una parte importante del censo en donde se te preguntaba si tú formabas parte de la comunidad afro-mexicana. Hay también una comunidad afro-mexicana muy importante allá en el estado de Coahuila, porque muchos, cuando obviamente todavía era bueno, todavía Texas era parte de México, muchas de las poblaciones negras vienen a México, bueno, ahí hay ¿cómo se llama? Un mestizaje, pero finalmente son comunidades afro. Entonces, es hasta el 2020 que se tiene como censo a las poblaciones afro-mexicanas, ¿no? Hay países, por ejemplo, como Venezuela, como Colombia, donde sí están bastante marcadas los grupos afro de ese lugar. Por ejemplo, en las zonas andinas, en las zonas de la montaña, en las zonas frías, son las comunidades afro y se distinguen por su forma, por sus usos y costumbres, por sus alimentos, ¿no? Por sus alimentos, por la forma de cocinar, por algunas, por ejemplo, canciones, etcétera, etcétera, se distinguen mucho unos de otros. Los de la costa también tienen características muy diferentes a los de la zona andina. En esos países sí se distingue perfectamente bien. Aquí en México sí se distinguen porque, bueno, somos de diferentes ¿cómo se llama?, estados de la República. Sin embargo, no se tomaban en cuenta hasta el 2020. Se tomaron en cuenta, me refiero a que ya están dentro de la legislación. Antes no se tomaban así, ¿sale? Bueno, entonces aquí tenemos esta parte de las prácticas educativas, la Declaración Mundial sobre Educación. Y este es importante saber. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y en el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje aprobadas en la Conferencia Mundial de Educación para Todos. Recordemos que cada que se hace se aplican nuevos derechos o se aplican nuevas medidas para estos derechos, como la generación que te acabo de decir, la cuarta generación, etcétera, etcétera, siempre se hacen conferencias, convenios, etcétera, etcétera, en diferentes partes del mundo. Esta le tocó en Tailandia en 1990 y ya ha demostrado, pero fíjate, hasta 1990 los derechos humanos generaron esta parte de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 1990. Yo en aquel tiempo tenía 15 años. Sin embargo, yo nunca me quedé sin escuela, pero hay lugares como muchísimos países de África que los niños no tenían derecho a la educación. Otros países latinoamericanos también, como El Salvador, pequeños, como El Salvador, como Guatemala, como Belice, no tenían acceso directo a la educación. La India también, las niñas muchas veces no podían ir a la escuela. En lugares, por ejemplo, como el Medio Oriente, ¿no? Donde su cultura, los musulmanes, hacen a un lado a las niñas, pues obviamente no había educación para todos. Entonces, hasta 1990 se hace esta conferencia mundial de los derechos humanos en donde se dice y se tiene que respetar la educación para todos. Hay una película muy buena que se llama Osama, la voy a poner ahí en la plataforma, porque esta película trata precisamente de los derechos de la educación de una niña musulmana, que ella, para poder sobrevivir en un mundo de hombres musulmanes, ella tiene que cortarse el cabello y es una escena bastante triste donde su abuela le está cortando el cabello, ¿no? La está acariciando, más bien la está acariciando y le está cantando, y su mamá le está cortando el cabello, porque ellos carecen de esta familia de mamá, abuela e hija, carece de un hombre en casa. Y entonces en la cultura musulmana las mujeres no valen absolutamente nada, a pesar de que la mamá es doctora,
pero al quedarse sin esposo, ella ya no puede tener este trabajo, entonces necesitan comer. Y la única manera es de que la niña Osama se haga pasar por hombre para poder acceder a la escuela y la mandan así, como si fuera obviamente un niño. Entonces es una realidad que de muchas niñas actualmente, a pesar de que ya está esto de educación para todos, muchas niñas siguen sufriendo podemos decir que es un atropello a sus derechos por estudiar, ¿no? Entonces aquí también es parte de nosotros, de esta responsabilidad social universitaria, de enmarcarse en acciones éticas y vincular de manera transversal el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos con categorías que incluyen los derechos humanos desde la perspectiva general, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Aquí pongo precisamente lo que nos toca a nosotros como la institución a la que pertenecemos, que es la Universidad Rosario Castellanos. Y entonces a través de esta interconexión de aprendizaje y desarrollo de competencias y habilidades que tú desarrollas a lo largo de de esta asignatura y de todas las demás, la aplicación de teorías y prácticas educativas de acuerdo a los contextos sociales específicos que pueden incorporar diversas disciplinas y cubrir distintas necesidades. Esa es nuestra responsabilidad social, que se propone la creación de una dinámica y una mejora continua que como universidad se asuma la responsabilidad social de formar ciudadanos con la capacidad de construir una sociedad más justa, tolerante, basada en la solidaridad, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Es por eso que yo pongo este engrane, ¿no? Donde la universidad tiene que generar esta mejora continua absolutamente en todos sus proyectos que haga para que los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos, al salir de ella, tengan precisamente estas habilidades para poder construir una sociedad más justa. Y es por esa razón que se pide a los estudiantes de la Rosario Castellanos que sean habitantes de la Ciudad de México para conocer el entorno en el que vivimos. Uno de las actividades que hicimos, que fue la del árbol, tú tenías que hacer dentro de tu colonia o dentro de tu comunidad, ver cuáles eran las necesidades que tenía, ¿no? Tu colonia. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, eso es parte de los proyectos de la Rosario Castellanos en una actividad. Ahora, evitar la reproducción de injusticias sociales, pues obviamente va de acuerdo con la identificación de insostenibilidad fomentadas desde el conocimiento académico según las ideas de este señor Davis. Son 4. Analizar los impactos negativos del quehacer universitario, porque también hay cosas negativas, generar canales para escuchar a los grupos de interés, realizar un diagnóstico de prejuicios académicos que dañan las enseñanzas y afectan los protocolos epistemológicos y develar los efectos colaterales de las rutinas institucionales. Entonces es un trabajo, obviamente aquí lo pongo, de todos, de la institución, o sea, de las autoridades, de los docentes, de los estudiantes, etcétera, etcétera, generar este cambio desde adentro. Bueno, ¿y cuál es esta parte de nuestro pago de una deuda social permanente? No quiere decir que al salir de la Universidad Rosario Castellanos ya nos olvidamos y se acabó, ya soy licenciado en Relaciones Internacionales, sino todavía mi responsabilidad social universitaria tiene que trascender. Y entonces aquí hay tres preguntas importantes que nos debemos de hacer. Pero cuáles son los impactos negativos, autodiagnóstico institucional participativo, que eso lo tienen que ver las autoridades, qué debe hacer el poder para poder suprimirlo, que eso lo tenemos que ver con las autoridades, nosotros los docentes, los jefes de carrera, los tutores, etcétera, etcétera, y quiénes deben de asociarse para lograrlo. En este caso, pues obviamente las redes interorganizacionales de corresponsabilidad social, que en este caso son ustedes, y en dónde trabajas, dónde vas a hacer tu servicio social, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos que cada universidad diseña sus propias estrategias políticas para la promoción de responsabilidad social universitaria, ¿no? Bien, aquí tenemos, déjame ponerme aquí,
se puede originar la necesidad de crear lazos de acción. Estos lazos de acción son muy importantes porque son unos lazos que nosotros, son lazos que generamos, se ven, obviamente son invisibles, pero que generamos dentro de la universidad. Y es la formalización de un convenio entre la universidad y las redes de municipalidades para los estudiantes y los docentes que hagan estudios de impacto ambiental desde su carrera. Eso te va a corresponder a ti en los siguientes semestres. Vas a hacer estos estudios, me refiero a que actividades que ya van directamente con este impacto ambiental desde las relaciones internacionales. Y tú vas a decir, ¿y cómo le hago? Claro que se puede. Hay muchísimas de cosas que han hecho, hay estudiantes ya que yo he tenido ya en quinto, en tercero, que es donde ya están haciendo estos pequeños proyectos. Y bueno, son unas actividades súper bonitas porque precisamente conocemos nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay actividades súper padrísimas que no te puedes perder para el siguiente semestre porque sí están bien, bien interesantes. Y bueno, pues la misión de la responsabilidad universitaria. Hay dos metas importantes. Dentro de todas las que hay dos importantes, la 4 y la 5. Una es el aprendizaje basado en los desafíos sociales, precisamente por eso se te pide que seas de la Ciudad de México, porque necesitas conocer tu entorno, y la incursión curricular de los objetivos de desarrollo sustentable. Esto ya también ya lo vimos, y esto tiene que ver con la Agenda 2030, ¿sale? Las actividades, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, dentro de las actividades, eh, hay dos. Una, que es la tarea auténtica, que es la más pesada, es de los derechos humanos y la responsabilidad social universitaria, y el propósito es que no lo debes de perder de vista. Integrar una perspectiva sobre derechos humanos como parte de la representación gráfica sobre problemas y soluciones de la responsabilidad social universitaria para la interpretación de actividades y compromisos. Y tienes que revisar el contenido, retomar el árbol de problemas que ya hiciste en el módulo 3 y elaborar un mapa mental en donde vincules los derechos humanos que consideres estrechamente relacionados con los que tú pusiste en el árbol, ¿sale? Eso es lo que debes de hacer. Y bueno, para ya dar final a esto, en el foro de reforzamiento, en la gestión de proyectos de qué derechos humanos pueden vulnerarse. Aquí sí es muy importante tu participación junto con la de tus compañeros. El propósito es discutir sobre los derechos humanos en relación a las acciones que forman parte de la comunidad universitaria, así como los objetivos de desarrollo sustentable. Esto se los voy a pasar yo. Tienes que poner atención en dónde la voy a poner ahí en la plataforma, con la intención de vincular la participación como agente responsable en su afectación. Y aquí tienes que partir de esta responsabilidad social universitaria, seleccionar 3 objetivos de desarrollo sustentable que consideres que afectan a la comunidad universitaria y vincularlos con los derechos humanos. Para eso te vas a ayudar o te vas a apoyar de estas dos preguntas. ¿Cuál consideras que es tu participación como agente responsable, ¿no? Responsable en el sentido de que eres estudiante, en la afectación de los derechos humanos que identificas en los CODs? ¿Y cuál consideras que es tu participación como agente responsable en la afectación de derechos humanos que identificaste en la OTS, ¿cómo se llama? Seleccionado, ¿sale? Eso es lo que vas a hacer. Preguntas, Karina, porque ya me falta un minuto. Perdón. Okay. La fecha límite ahí está en el plan de trabajo. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Karime. Ok, perfecto. Bueno, pues me despido, que tengas excelente noche y muchísimas gracias.